Muy buenos días, feliz mañana de martes, hermanos de Mesa de Alfarero, te saluda Pastora Luz. Gracias por escucharnos, compartirnos a usted y a todas las radios y plataformas digitales en las diferentes naciones. Por eso usted no se puede desconectar esta semana, porque estaremos hablando la razón de ser de esta parábola. Dice la Escritura que Jesús pasó la noche en Betania y regresa a Jerusalén, y es cuando ocurre este encuentro con la higuera. Dice que al día siguiente Jesús tuvo hambre. Mire, el día anterior Jesús había llegado a Jerusalén, había ido al templo y observó lo que allí pasaba. Marcos nos dice que ya estaba anocheciendo y aunque hubo cosas que al Señor le desagradaron, Él no hizo nada en aquella ocasión. Se fue a Betania, probablemente a casa de Lázaro, de María, de Marta, eran sus amigos. Y a la mañana siguiente volvió a Jerusalén con la intención de expresar esa desaprobación en la forma en que los líderes religiosos de Israel habían convertido la casa de su padre en cueva de ladrones. Pero sabe, el evangelista Marcos ha colocado lo que ocurrió en el templo en dos incidentes. El que tuvo lugar camino a Jerusalén, y es la historia de la higuera que el Señor maldijo. Y podríamos quizás usted y yo estarnos preguntando ¿qué importancia tiene una higuera en el camino a Jerusalén? Para que el evangelista haga mención en dos ocasiones. Mire, este milagro es el único que Marcos expresa de una manera diferente a los demás que hemos visto hasta ahora. Jesús usa su poder para destruir y maldecir en lugar de bendecir, en lugar de dar vida. Pero sabe, esto tiene un propósito. Recuerda que Jesús era completamente hombre, completamente Dios. Por tanto, sentía lo que nosotros sentimos. Y si usted ama al Padre, usted ama y aborrecerá lo que el Padre ama y aborrece. ¿Sabe algo? Jesús tuvo hambre. Y viendo que la higuera, porque él quiso ver si podría haber allí qué comer, y halló, dice la Escritura, solamente hojas. Solamente hojas. Recuerde que no era el tiempo de higos. En Israel los higos grandes se recogen para los meses de agosto, septiembre, octubre, pero esto ocurría durante la Pascua, abril. Y dice la Escritura que estaba estéril. Solamente encontró hojas. Cuando una higuera está llena de hojas en primavera y no tiene fruto, era indicativo de que la planta estaba enferma. Quizás por dentro, aunque usted la podía aparecer y apreciar por fuera bien, tenía muchas hojas. Era un simbolismo, amado de Mesa de Alfarero. Era un simbolismo. Porque la planta, la higuera, se veía muy bien con ramas por fuera. Por eso el Señor se acerca. Y pareciera que todo se veía muy bien por fuera. Eso sucedió con esa higuera. Marcos dice, llena de hojas. Ese árbol prometía mucho. La fachada se veía muy bien. ¿Sabe? Así hay muchos cristianos hoy. Como una buena fachada. Pero el interior, ¿cómo está? Llena de hojas, pero completamente estéril. Así hay vidas estériles. Así hay vidas con mucha unción por fuera, pero nada de comunión por dentro. Y Jesús convierte ese suceso para enseñarle a sus discípulos lo que sucedería con Israel, que estaba como esa higuera. Los profetas usaban, ¿sabes?, objetos visuales para transmitir sus enseñanzas en aquella época. Recuerda que estamos hablando de profetas genuinos, de manera que el Señor usa simbólicamente la higuera. Una higuera fructífera era prueba de la bendición de Dios, como una higuera estéril, objeto de juicio. Jesús mismo le dice, Jesús mismo le dice que esa higuera, y así como la higuera por el pecado, quedarían sin higos, sin hojas, de igual manera en cuanto al pueblo de Israel. Cuando usted mira a Lucas, habla de la higuera del viñador,
3 años buscando higos aquel viñador y no la halló. Lea Lucas. Lo que profetiza el Señor era que llegó un tiempo de cortar la higuera. Israel, el pueblo de Israel pasó el límite de la paciencia de Dios. ¿Sabes que así hay muchos cristianos aún? Que rebasan el límite de la paciencia de Dios porque es demasiado lo que se hace, porque es demasiado lo que se dice, porque es demasiado lo que se practica. El verso 20 de la higuera se secó desde la raíz. Y así sucedía con Israel y sucederá con los que viven vidas de apariencia, sin esencia. Por eso es mejor la verdad desnuda que las mentiras disfrazadas de verdad. Ay, ay, ay. Por causa del pecado, por causa de la religiosidad, de los deseos del corazón que llevan a perdición, sucedía todo esto. Cuando usted y yo miramos solo que Dios quiso enseñar y creemos que Dios solo quiso enseñar a Israel, entonces perdería relevancia este texto. Recordemos que todo árbol que no da buen fruto, todo árbol, dice la Escritura, todo, y no se refería solo a los judíos, a todos. El que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Significa que todo el que profesa ser creyente, pero no da fruto que evidencie una verdadera conversión, cambio, está en peligro del infierno, independientemente a la iglesia que vaya, a la religión que practique, al ministerio que tengas. A lo largo del Antiguo Testamento Dios habla y se había referido a su pueblo Israel, que representaba esa higuera. Dijo en Oseas: como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera de su principio, vi a vuestros padres. El profeta Jeremías tuvo una visión en la que vio 2 cestos, uno lleno de higos buenos, como brevas, y otro de higos malos que no se podían comer. Unos simbolizan el pueblo de Judá, que había sido deportado de Nabucodonosor a Babilonia, pero que habían permanecido fieles a Dios, y los otros, el resto que había quedado en Jerusalén con el rey Sedequías, pero que se habían apartado de la voluntad de Dios. De hecho, lo que Jesús hizo con la higuera de camino a Jerusalén era lo mismo que el profeta Jeremías había anunciado que Dios el Padre haría con el pueblo de Israel. Cortaré todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, se secará la hoja y lo que les he dado pasará de ellos. Amado de Mesa Alfarero, yo no sé si usted pueda entender lo que el Señor está tratando de decir. Porque para comprenderlo debemos conocer aspectos importantes de esa relación que hay entre hojas y el fruto de la higuera. Sabes, en Palestina, cuando llega primavera y aparecen esas primeras hojas de higuera, estas vienen acompañadas de los nódulos, botones comestibles. Si esos pequeños higos no aparecen en ese tiempo, indica que el árbol, a pesar de tener hojas, lo que te acabo de decir, es estéril. Jesús se acercó a la higuera frondosa. Se veía bien en apariencia, tenía toda la razón para pensar que podía encontrar pequeños higos comestibles. Pero cuando la inspeccionó, nada halló. Mire, representa ese símbolo de la religiosidad en Israel, religiosidad que hay hoy. Todos aquellos rituales perfectamente organizados que se llevaban en el templo para esconder la falta de la verdadera vida espiritual. Incluso la forma en que le habían aclamado el día anterior cuando llegó. Como lo aclamaban el nombre del Señor era superficial, pues no tardaron en cambiar por crucifícale, crucifícale. La abundancia de sus hojas hacía pensar que tenía fruto, pero realmente carecía de fruto. ¿Usted entiende por qué hoy a usted y a mí nos conocen por los frutos? ¿Usted entiende por qué los frutos hablan de nosotros? Esto no es de manto, esto es cuestión de frutos. Que lo que hablamos, decimos, pensamos y hacemos vaya en coinonía
con lo que el Padre quiere, paciencia, el gozo, la paz, la benignidad, la templanza, tiene que estar dentro del corazón de cada hijo de Dios. Esto es de fruto. La esencia se manifiesta en los frutos. Esto no es de apariencia, es de esencia. Esto no es de hoja ni de rama, es de frutos. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoces. ¿Qué frutos estamos dando usted y yo? Amado Mesa Alfarero, no te desconectes, que esto de la higuera vamos a profundizar muy fuerte porque nos va a hacer revisar ese corazón suyo y mío en el nombre de Jesús. Padre, oro para que los que escuchan Mesa de Alfarero entiendan de lo que el Señor está hablando, para que aquellos que estamos escuchando, profundizando las escrituras aquí en Mano y Mesa de Alfarero, recordemos, Señor, que si no damos ese buen fruto seremos cortados, que el fruto evidencia la verdadera conversión y cambio al interior del corazón. Oro para que esos cambios se produzcan en el nombre de Jesús. Fuerte abrazo, no te desconectes y que las cosas más lindas y hermosas te sigan sucediendo.